En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Saludos, apreciados amigos. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega. Gracias, como siempre, a nuestros fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las redes. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido usted también. Bienvenidos también todos aquellos que nos están observando a través de las redes y los que nos escuchan a través de la radio. Queremos invitarles desde ya a que puedan compartir en este momento la transmisión para que otros se puedan unir en nuestra discusión del tema que tenemos para hoy. Háblanos, Héctor, un poco acerca de qué vamos a estudiar hoy, aunque ya está en el título, pero háblanos un poco acerca de eso. Gracias. Siempre el título aparece allí, las personas se van dando cuenta a tiempo, pero hoy tenemos un tema muy interesante, como pueden ver nuestros amigos. ¿Qué es el gobierno civil o la autoridad civil? ¿Es necesario que existan las autoridades civiles? ¿Cómo debe el cristiano relacionarse con las autoridades? Y quizás una de las preguntas más importantes que vamos a formular y que estaremos tratando en este tema: ¿cuáles son los límites de nuestra sumisión a las autoridades civiles? Finalmente preguntaríamos, ¿ofrece la Biblia algunos consejos para entender adecuadamente este tema de la autoridad civil? Ese es el extraordinario tema que tenemos para hoy. Así es. Este tema, Héctor, es importante. Como todos los temas que siempre tocamos, nuestro programa es Fe y Sociedad, de modo que siempre analizamos tópicos con los cuales nosotros nos relacionamos como cristianos. Y uno de los propósitos es ese, que podamos tener una base apropiada para nosotros relacionarnos con o interactuar con aquellas cosas con las cuales nosotros diariamente lidiamos con ellas. Ese es el propósito de este programa, y también, aparte de eso, pues poder servir de un canal para encontrar las bases bíblicas que nos puedan ayudar a poder relacionarnos con esos temas. Correcto. Vamos a iniciar dando una definición, aunque sea breve, no exhaustiva, de lo que es la autoridad civil. Hay muchas teorías, sin embargo, vamos a concentrarnos solo en algunas que son de las más interesantes o más importantes y que quizás han influenciado más en la forma de cómo nosotros entendemos hoy la autoridad civil. La primera teoría que se ha propuesto es la de la naturaleza humana. Y Aristóteles fue el que propuso esta idea, sugiriendo que el hombre, como es un animal social desde su perspectiva, se ve obligado a ejercer como cierta autoridad o liderazgo. Esta teoría cree que la autoridad, en este caso, es una creación natural. ¿Qué te parece, Dauri, esta teoría? Me parece una teoría interesante, Héctor, y aunque nosotros diferimos desde el punto de vista de que no creemos que el hombre es un animal, pero sí Ciertamente. estamos de acuerdo que desde la perspectiva creacionista, Dios hace el hombre para gobernar. Dios crea el ser humano y de una vez le asigna poder para que pueda administrar o gobernar sobre toda la creación de Dios. De forma innata, esto es algo que está en el hombre. En ese respecto, sí estamos de acuerdo con esa teoría, hay afinidad en esa teoría. Ciertamente, de hecho, las teorías todas tienen algo de valor. Yo creo que ninguna propuesta que se ha hecho en términos ideológicos o de cosmovisión es completamente errónea. Por eso siempre encuentra personas que la secundan, porque le encuentran cosas lógicas. El gran desafío nuestro es saber diferenciar entre un elemento de verdad y algo que no lo es. Claro. Otra teoría interesante es la lucha de clases, ya más en el contexto del socialismo, con Marx y Engels a la cabeza. Según esta teoría, la autoridad civil se origina en un conflicto que dividió a la raza humana entre los vencedores y los vencidos. La victoria se produjo sobre el dominio a partir del dominio de unos sobre los otros. Se cree en este contexto que lo que lleva a algunos individuos para adquirir cierta autoridad sobre otros sencillamente son motivaciones puramente económicas.
Interesante. Yo añadiría, Héctor, que aparte de eh, motivos económicos, yo Sí, daría también el mismo sentido del cual hablamos al principio, ese sentido de querer dominar, de tener poder, ya que muchas veces se ha dicho que el poder es más importante que el dinero. Ese mismo deseo de siempre controlar, de siempre estar al mando de algunos seres humanos, puede ser también la causa de eso. Y es evidente que cuando hay luchas de poder, el más fuerte sobrevive o lo que sea, eso también es cierto, pero aparte del elemento económico del cual menciona esa teoría, creo que también está ese elemento de instinto natural del hombre, sí, querer tener poder sobre sí, otros. como ese aspecto del egoísmo natural del ser humano. De hecho, leí recientemente un artículo orientado al tema de la intolerancia y la persecución, que no necesariamente tiene que ser religiosa, puede ser étnica o política o de cualquier naturaleza. Y había algo interesante en ese artículo y decía que el mismo sentir o la misma dinámica que opera entre un individuo y una víctima, ya sea en el hogar o en la sociedad que está abusando, ocurre también en la mentalidad de los pueblos, las naciones, cuando invaden o atacan o declaran una guerra a otra nación. Siempre señalan a la víctima como el culpable. Interesante, interesante. Sí. Bueno, hay otro aspecto muy interesante que tiene que ver con la teoría de la familia. Esta teoría sostiene que originalmente surge el elemento de la autoridad civil a partir del modelo de autoridad que el padre representaba en el hogar sobre la mujer y sobre sus hijos. En este caso sería más o menos el elemento patriarcal el que se estaría destacando. Y este elemento de autoridad se transmitiría del padre al hijo. Así que como mi papá mandó en casa, vamos a decirlo de esa manera, Ujú. yo estoy mandando en la mía y quizá mi hijo va a mandar también en la de él o va a ejercer autoridad en la familia. Esa teoría, Héctor, es interesante por el hecho de que eh, desde nuestra perspectiva, los seres humanos comenzaron con una familia. Sí, Todo lo que se desarrolló después de ahí vino de esa familia. Y creo que eso es correcto. Lo que se manifiesta en la sociedad es un resultado de lo que se manifiesta en la familia, ya que la familia es el núcleo principal que conforman las sociedades. Eh, y también puede ser viceversa, puede ser una simbiosis de que ahora lo que afecta a la sociedad también afecta a la familia. Ah, sí, pero desde el punto de vista de esa teoría, pues también tiene lógica, ya que las sociedades son conformadas por familias y las familias son el primer elemento en el cual al ser humano se le da una formación que luego saldrá a la sociedad. ciertamente. Quizás muchos gobernantes que hoy están ejerciendo autoridad y poder sobre nosotros lo están haciendo a raíz de los valores que adquirieron en su hogar. Es Ujú. difícil que alguno de ellos no esté implementando la autoridad a raíz de lo que aprendió en casa y de la cosmovisión que tiene. Bueno, hay una última que podríamos mencionar que creemos que es muy importante y es la teoría de la voluntad divina. Aquí el Papa Gregorio VII y San Agustín aparecen como figuras predominantes. Esta teoría sostiene que la autoridad civil tuvo su origen en la voluntad de Dios, quien Mm, instituyó dos poderes, uno espiritual, en este caso encomendado al líder religioso principal, que en el contexto del cristianismo occidental sería en este caso los papas de manera particular, y la otra autoridad, la autoridad civil, encomendada a los gobernantes civiles, entiéndase gobernantes en sí mismos, o reyes, o soberanos, o monarcas. Así que este punto también lo tenemos a consideración. ok, interesante. Esa es una buena introducción para poder ver por lo menos esas ideas que puedan ayudarnos a formar un concepto sobre la autoridad. Y yo quisiera, Héctor, que tal vez ahora mencionemos algunos antecedentes históricos Uh -huh, uh -huh. a lo que es la autoridad civil y podríamos comenzar hablando de las primeras organizaciones, cómo el ser humano se organiza de por sí. Hablamos que la sociedad está compuesta por familias o comenzó con familias y los seres humanos se agrupan debido a una afinidad. Puede que haya una afinidad de propósito, una afinidad de metas, una afinidad de valores, una afinidad de cosmovisión.
Y a través de la historia es evidente que para que un grupo pueda reunirse, tiene que haber cierta afinidad. Otra Indiscutiblemente. cosa es el asunto de protección. Pues de esa manera, con ese tipo de afinidades, se forman los que son tribus, un sistema tribal. Ya hablamos del sistema patriarcal. Varias familias con afinidades se unen. El trasfondo bíblico que nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros hablamos de el nacimiento de las naciones, por ejemplo, y nos damos cuenta que cuando se dividen los idiomas, pues se forman grupos que con cierta afinidad se van, aunque tienen un mismo concepto, por lo menos de lo que todos comparten, pero ya al haber una diferenciación de idiomas, se forman diferentes grupos. Y es interesante, Héctor, notar lo siguiente. Cuando uno observa, por ejemplo, el arte de las tribus de América, y hablamos de los aztecas, los mayas, los incas, tú te das cuenta que hay cierta afinidad con Egipto, por ejemplo. Hay unas pirámides en Egipto, hay pirámides también con los aztecas. O sea, ese conocimiento previo, de alguna forma hubo algún contacto, yo podría inferir de que haya cierta afinidad. Entonces, en los sistemas tribales, podríamos decir que son de las primeras formas de gobierno, de autoridad que existen, que comenzaron en los seres humanos. Y desde la perspectiva de la evolución, ellos hablan primero que los primeros grupos humanos, se habla de recolectores y cazadores, pero en la Biblia nosotros encontramos que el ser humano origina con la agricultura, y los animales domésticos. Sí, Esa es nuestra perspectiva. Esos primeros grupos así humanos es. basados en la Biblia, pues comienzan de esa manera. ¿Y A qué mí más, Héctor? sí me gustaría añadir que la necesidad de asociarse es algo que está como de manera innata en la Ujú, naturaleza humana. ujú, Así que la autoridad termina surgiendo a raíz de lo primero. Los seres así es. humanos viven en familia, luego una familia más extensa, luego encuentran afinidades con otras familias, crean grupos y una vez los grupos existen, entonces hay que delimitar el comportamiento, las cosas y la forma en la que se harán. Así Claro. que yo pienso que Génesis 2:18 nos da una luz. Por ejemplo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y nosotros sabemos que ese pasaje naturalmente está en el contexto de Adán, creado primero, Ujú, experimentando la necesidad de una compañera o de una compañía, algo que sea idóneo, similar a él. Y Dios entonces crea a Eva. Sin embargo, la soledad de Adán momentáneamente es rescatada, es resuelta. Pero luego Adán entonces y Eva van a experimentar la necesidad de alguien más, viene el hijo. Lo mismo ocurre con el caso de Caín, que cuando fue separado de la familia y vamos a decir exiliado, finalmente entonces busca bueno, una hermana para realmente, formar. realmente, Héctor, él mismo se fue. Sí, sabes que encuentra una hermana entonces, luego se casa, luego empieza a tener hijos, luego forma una ciudad y ya podemos entender que la autoridad en algún momento ejercida por él, ya fuera de manera autoritaria, dictatorial o como fuera, o quizá o compartida entre él y otros, pero al fin y al cabo terminó ocurriendo o surgiendo una autoridad. Deberíamos, Dauri, quizás hablar de las formas de gobierno en este momento, o por lo menos inicial antes de ir a la pausa, para luego entonces continuar desarrollando estas partes. Hay formas de gobiernos y sería importante que nosotros pudiéramos mirarlo, forma de autoridad civil. ¿Qué te Sí, parece? este precisamente, Héctor, todo esto pertenece a los antecedentes históricos, de los cuales hemos estado hablando. Ya mencionamos lo que mueve a las personas a agruparse, y hablamos también del aspecto del aspecto tribal, por ejemplo, que estaba compuesto por personas con afinidad de parentesco, ancestral, familiar, y que pues se unen con el propósito de la sobrevivencia, para sobrevivir Sí, eh, quizás buscando y seguridad, procrear. protección ante las amenazas, que no Ujú. solo vienen en el mundo antiguo necesariamente de otros seres humanos, proviene también del reino animal. Sí, eso es correcto. Pero también
o sea, es esos dos elementos, la sobrevivencia y la procreación, son dos elementos que los seres humanos pues siempre pues tratan de proteger, o sea, Sí. de sobrevivir y que mi familia pues pueda crecer y aumentar. Y hay que proteger también los bienes que se poseen, de los cuales Claro vive que la sí. familia. Entonces, basado en eso, debe haber alguna forma de organización para proteger esas cosas. Así es. Diríamos, Dauri, que la forma más antigua de organización no necesariamente es la tribal, sino la familiar. Es Y que posible. luego quizás en la medida que la familia se expande y se une a otros seres, a otros pueblos, a otros grupos de familias de personas, entonces se extiende al elemento tribal. Pero cuando Correcto. hablamos de tribus o una forma de gobierno tribal, no estamos hablando tampoco de algo ya inexistente. Se estima que existen, por ejemplo, actualmente grupos de humanos sin comunicación con el mundo exterior. Los antropólogos señalan que cerca de 40 de esos grupos existen en el Brasil y 15 por lo menos en el Perú. Y eso es un dato muy interesante. Hace 2 años, Héctor, leía yo sobre una tribu en la India que un misionero, un muchacho, trató como de ir allá y estaba prohibido ir a esa tribu. Así es que él se fue y contactó a alguien para que lo llevara en un bote hacia las playas de donde estaban esas tribus. Sí. Y lamentablemente, eh, todo extranjero que entra allí, esa tribu Bueno, lo eso destruye y evidencia algo que... finalmente lo Ujú. mataron los Sí, eso evidencia precisamente el comportamiento de de estas tribus aisladas. No quieren Ujú. contacto con otras comunidades, con otros grupos de personas. No quieren. Sí. Incluso un helicóptero que se acercó a una de estas tribus fue atacado y la persona casi pierde la vida porque precisamente no quieren contacto. Vamos a ver, hay otra forma también de gobierno que es la monarquía. Sí, sí. Las monarquías son gobernadas por reyes cuyo acceso al poder es hereditario. O sea que lo que define el dominio aquí, la autoridad, es la línea de sangre. Las monarquías fueron absolutas en algún momento. Ujú. La autoridad del rey era total, era indiscutible. Hoy en día, el rey se considera solo como una figura diplomática. Las cosas han cambiado mucho y como Así es. una figura tutelar del Estado y ya no el dueño del poder total. Ujú. Algunos ejemplos de monarquías recientes son, por ejemplo, el Reino de España, la Gran Bretaña, Inglaterra. el Reino de Suecia, esa que menciona, y el Reino de Camboya, entre otras. Ujú. Así que esa es otra forma de gobierno antiguo. Las primeras civilizaciones las encontramos que se formaron por ahí por Mesopotamia, por ahí por el Medio Oriente. Claro, la Y cuna de la civilización. de las monarquías más antiguas, tenemos de los sumerios, los egipcios, eran monarquías que eran bien organizadas, y cuando esas monarquías crecían, se convertían como una especie de dinastía, era por familias, como tú habías mencionado. Sí. Am, pero estas monarquías, hay un elemento que es interesante, hay un elemento divino enlazado a estas monarquías. Cuando digo divino, me refiero al hecho de que La estos divinización reyes, del soberano, el culto al soberano. sí, estos reyes, sin importar la creencia que ellos tuvieran, por ejemplo, en el caso de Egipto, ellos creían en el sol, el sol era un dios, pero el faraón, por ejemplo, era como un representante de ese dios y llegaba a personificar a ese mismo dios, Así al punto es. de que cuando el faraón moría, era llevado, ¿verdad?, a la pirámide donde estaba su casa, supuestamente se encontraba con sus hermanos allí De que hecho, las habían pirámides muerto se entiende que anteriormente. eran tumbas, ¿no? Sí, así es correcto. Entonces la gente llegaba a divinizar al rey. Otros ejemplos de monarquía es la monarquía israelita, pero vamos primero, Héctor, a hacer Sí, una pausa sí. para después Tenemos continuar una pausa con esta parte. pendiente y luego vamos a unir la forma de gobierno teocrático, la Ujú. teocracia, que están muy asociadas al concepto de los monarcas o reyes que se creen seres divinos. Sí. Ujú. Estás escuchando Fe y Sociedad. Dauri, hablábamos entonces de las monarquías y de estos monarcas que en algún momento se creían dioses. Las teocracias, por ejemplo, son gobiernos religiosos.
o es una forma de gobierno donde la política y la religión se ejerce de manera simultánea y por el mismo rey. Y a veces algunos de estas formas de gobierno acuden a la Biblia para justificarse y también, o al Corán en particular, en el caso del mundo islámico. Por ejemplo, el califato religioso que el Estado Islámico pretendía crear en Oriente Próximo era un tipo de gobierno teocrático en el que las leyes del Corán debían aplicarse como modelo de justicia y en una cosmovisión de esa naturaleza no hay separación real entre la iglesia y el Estado o la religión y el Estado. Aparte de lo que hemos mencionado y que referiste ahorita, como por ejemplo como el antiguo Egipto, otros ejemplos de gobiernos o autoridades civiles teocráticas son como por ejemplo el Tíbet, que hasta el 2011 sostuvo este tipo de gobernación, el imperio Sikh de la India, el Vaticano, por ejemplo, actualmente es un modelo exacto de esto, entre otros. Y bueno, nosotros el ejemplo tal vez más cercano que tenemos es la monarquía de Israel. Antes de que existiera la monarquía de Israel, sí, había una teocracia en la cual, valga la redundancia, el significado de teocracia, Dios era el rey de Israel. Y usaba, por ejemplo, a Moisés, que es el instrumento para formar la nación como nación, crea lo que es la Constitución de Israel, porque son las leyes que encontramos en el Pentateuco. Y entonces, esa teocracia es dirigida directamente por Dios. Ahora bien, cuando el pueblo dice, bueno, ya nosotros queremos ser como las demás naciones y tener un rey, queremos tener una forma de gobierno como la tiene todo el mundo. Como las demás naciones. Entonces, en Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, te das cuenta que cuando Samuel escucha eso, él se molesta y se va a quejar a Dios. Le dice, no te preocupes, realmente han desechado una monarquía conmigo como rey. Es a mí que me han desechado, no a ti. Y a pesar de que sí ya estaba estipulado cuáles debían ser los deberes del rey, esto no significa necesariamente que Dios tenía la intención de hacer una monarquía con reyes en el pueblo. De hecho, después el pueblo se da cuenta de que ha cometido un error al querer ser como las demás naciones y tener una especie de gobierno igual al de las demás naciones. Me gustaría añadir, Dauris, ahí que cuando hablamos de la teocracia israelita, no podemos igualarla a las formas de teocracia que mencionamos anteriormente, porque, por ejemplo, nunca Moisés pretendió la divinización. Correcto. O ocupar el lugar de Dios en la tierra. Ni ningún rey tampoco hizo eso. Ningún rey tampoco. Y de hecho, cuando estos ya fueran un profeta o un rey, que en algún momento se pudiera desviar de la voluntad de Dios, era corregido inmediatamente por otro profeta. Claro. Y por un profeta en particular, como por ejemplo el caso de David, que conocemos. Hay un concepto, Héctor, en la forma de gobierno y de las autoridades, que yo meditando el otro día me dijo, oh, mira, Israel tenía también un concepto, no un concepto similar, pero tiene esos elementos. Hoy hablamos de, digamos, el gobierno, la forma de gobernar republicanamente, es decir, una república con presidente. Hay algo que le llaman checks and balances. Y eso lo hacen los tres poderes que hay, el legislativo, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el judicial. Cada uno de esos es un balance para el otro. En el caso de la monarquía, las monarquías, no existía eso. ¿Por qué? Porque el rey era, como decimos en nuestra jerga dominicana, ley, batuta y constitución. O sea, el rey tenía todas las prerrogativas de gobernar. En el caso de Israel, el checks and balances, ese balance lo tenía el profeta. Y Dios mismo, a través del profeta, ejercía ese balance. Corregía tanto a los líderes políticos como a los líderes religiosos y también al pueblo. Claro que sí. Entonces, había ese balance. Eso diferenciaba a la monarquía israelita de otras monarquías. Y ya cuando la monarquía israelita comienza a funcionar, que el primer rey no actuó como debió actuar, ahora Dios hace un pacto de una monarquía eterna. Ese es un pacto con David. Esa monarquía que va a suceder en Israel
lamentablemente por causa de la desobediencia de la nación, al final no funcionó, pero como Dios es un Dios de palabra, encontramos que al final ese Bueno, reino eterno, Dios sí. mismo es que ahora lo completa No, con es Jesús. que a partir de David empieza a configurarse la imagen del reino mesiánico. La Perfectamente. idea del Mesías existía, pero en el contexto progresivo de la revelación bíblica, a partir de David, David mismo se constituye como en una figura del Mesías. Entonces empieza a conformarse una nueva idea que ya va conformando o personificando todos los elementos, entiéndase sacerdotales, eh, militares, políticos, de dominación y de gobierno, se va conformando todo en la figura del Mesías. Así Claro, y es. conviene quizás hablar también de la forma de gobierno democrático. Eso te iba a decir que Eh, después de este estilo de gobierno, surgieron algunos conceptos, especialmente en el mundo griego y el mundo ujú, romano, ujú, ujú. que hablaron mucho acerca de la forma de gobierno. Platón, por ejemplo, hablaba de la aristocracia como la mejor forma, de Bueno, forma ideal, tú sabes, la aristocracia es el gobierno de los más de aptos. los De más hecho, no, aptos. no es una forma ideal de gobierno porque Ajá, justifica la monarquía, justifica la posición del soberano. De hecho, no en vano sí. en Grecia se implementó el culto al soberano precisamente por Ujú. eso. Si ese es el más apto, bueno, pues ese es el hijo de los dioses, es el ser divino que representa la deidad en la tierra. Claro, y bueno, la aristocracia no solamente se habla de un solo rey, sino los más aptos, como una especie de grupo de los más aptos que puedan gobernar. Ellos también hablaron de lo que es la democracia, el poder del pueblo y todo eso. Sin embargo, a pesar de que esos conceptos fueron presentados, no es hasta los tiempos modernos cuando el, el, la forma de gobernar, el gobierno monárquico, entonces como que se detiene, especialmente cuando surge la Revolución Americana contra los ingleses y la Revolución Francesa, que es cuando Sí. ya los modelos de gobierno pasan de ese modelo tradicional monárquico a un gobierno ya más democrático. Me gustaría señalar que cuando hablamos de democracia, estamos hablando de que el poder político es administrado en base a principios de la soberanía de los pueblos. Un gobierno democrático, por ejemplo, es aquel donde la gente puede decidir quién quiere que se le gobierne dentro de un marco mínimo de garantías que aseguran, por ejemplo, la libertad, la igualdad y la justicia. Uh -huh. Y hablando de democracia, Dauri, quizás nosotros podemos introducir aquí la última forma de gobierno que vamos a referir, que es la anarquía. Y la anarquía precisamente se considera como una disrupción o una fractura de la sociedad. De hecho, la anarquía ahora está poniendo en juego los regímenes democráticos que existen actualmente. Los que ven la noticia saben lo que pasó aquí recientemente en la administración pasada y también lo que está ocurriendo ahora, que es como una fotocopia de lo que pasó aquí y que de hecho ya algunos analistas están diciendo cuál es el siguiente lugar donde va a ocurrir este fenómeno. Y la democracia precisamente es la que propicia. La anarquía siempre ha existido, pero la democracia propicia más situaciones como esta porque los pueblos, las personas se sienten con un derecho de expresarse y apelan al concepto de igualdad. Ellos tienen derecho a decir eso, nosotros decimos esto, ellos creen esto, nosotros creemos esto. De hecho, aunque a muchas personas no le agrada la autoridad que está gobernando actualmente, ninguna de ellas desea la anarquía. Incluso los descontentos, los que mueven la anarquía, los anárquicos, a que aspiran a un cambio de gobierno, una vez logran lo que quieren, es increíble, restablecen el orden social otra vez y entonces gobiernan ellos. Aunque la democracia tal vez no es perfecta tampoco, Ningún sistema de pero, hecho lo es. pero por lo menos es la que es mejor a los demás sistemas. Da ciertas garantías que Ajá. otros sistemas no dan. Pero tú decías, Héctor, ahora mismo que tal vez es el último estilo. También podemos añadir, digamos, lo que es la tiranía, que es cuando alguien usurpa el poder de alguien que ha sido democráticamente elegido o cuando viola las leyes para tomar el poder y lo autocrático. Claro, en cualquier sistema, un democrático puede levantarse alguien que sea autoritario.
Pero esas formas de gobierno, a veces el pueblo es oprimido. Y es interesante que, aunque no es una forma, digamos, de monarquía como estos monarcas déspotas de la antigüedad que existían, también el pueblo también sufre con este tipo Que es que de hay gobierno. es que hay una similitud increíble entre la monarquía y la tiranía. Porque, por Ujú. ejemplo, en una monarquía, ¿quién hereda el gobierno? Un descendiente. Sí, Donde sí, existe un tirano, ¿a quién le va a dejar el gobierno? O a al un estilo. familiar o a una persona de su propio partido que sigue los mismos ideales. Claro, estamos Y- y- hablando de la monarquía al estilo antiguo, ya que las monarquías modernas están supeditadas a lo que es el parlamento, a lo que es un jefe de gobierno y así. Esta comparación la estamos haciendo con los monarcas pero también, antiguos. Dauri, recuerda que donde existe, por ejemplo, la realeza, ¿quién llega a ser el siguiente rey? Yo sé, es de familia, pero me refiero al hecho de la autoridad de hacer lo que quiera sin ningún balance, ¿entiendes? O sea, las monarquías modernas tienen balance en estos aspectos del gobierno. Otro elemento de la monarquía es que hay lo que se llama el, el derecho divino del rey. Tú mencionabas ahorita sobre la teocracia, pero ese concepto del derecho divino del rey fue un argumento usado por algunos reyes de Francia y del medioevo Bueno, pero para no ser responsable y responder a nadie. Dice, eso, no, yo eso es respondo una solamente herencia. a Dios. Eso es una herencia ideológica. ¿De dónde crees tú que, por ejemplo, los griegos tomaron la idea? Lo tomaron de los persas. Sí. Y los griegos implementaron eso con el famoso personaje llamado Antíoco Epífanes, que precisamente era una manifestación de la deidad, lo que su nombre significaba. Tenemos esa situación, de ahí que se viene a imponer la religión, la cultura, el idioma. César, que prácticamente es con quien inicia todo este asunto en Roma, de un gobernante que se cree divino y que es un dictador por excelencia. Copió el modelo en Egipto, por ejemplo, y vio que en Egipto había una sumisión total al faraón. Y en su relación con Cleopatra tuvo tiempo para descubrir ese elemento, lo ve en Grecia. Entonces él decide implementarlo. Para la gente es importante la religión, bueno, pues, y también la política. Bueno, pues entonces yo soy la autoridad religiosa, yo también soy la autoridad política. Y Sí. ese elemento se configura todavía durante los siglos después del cristianismo. Incluso reaparece en la forma cristianizada del Imperio Romano. Claro. Uh-huh. Siempre los que tienen poder han usado ese elemento, no siempre, a través de la historia. Muchos que han tenido poder han usado el elemento religioso como una especie de control. Y hasta eso ha sido siempre una evidencia, ha sido evidente, perdón, en la historia. Yo no Sabes, sé. David, hablando de control, hoy el control no es directamente desde el presidente o gobernante o rey, es a través de los medios de comunicación. Pero al fin y al cabo, el control sigue siendo un elemento útil para las formas de gobiernos. Sí, porque sabes que siempre hay una confabulación entre los medios de comunicación y Mm. el gobierno presente, siempre que esté de acuerdo a los ideales de estos que controlan estos medios. Así es. Ujú. Bueno, nos estamos acercando al tiempo de otra pausa, pero me gustaría por lo menos dejar ya un avance de lo que será nuestro siguiente tópico dentro de este tan interesante tema que estamos tratando hoy. ¿Cómo debe el cristiano relacionarse con el gobierno, con las autoridades civiles? Ujú. Pero antes de decir eso y antes de pasar a la pausa, yo quiero decir, Dauris, que cuando tú lees la Biblia, que es nuestro libro de texto, nuestra norma a través de la cual nosotros dirimimos diferencia y establecemos las condiciones que debemos, de las cosas que debemos creer y seguir, encontramos que hay varias autoridades que deben ser respetadas. Por ejemplo, una de ellas son las autoridades religiosas. Hebreo 13:7 dice que nosotros debemos respetar a nuestros líderes religiosos, a nuestros pastores, o las autoridades establecidas en la iglesia, y que debemos hacerlo porque Dios espera que realmente lo hagamos. También en Primera de Pedro 5, el verso 5,
se nos habla de que debemos respetar a las personas mayores, que sería como el argumento de hacer reverencia o respetar las canas en el Antiguo Testamento. Y finalmente, la tercera autoridad que aparece allí es que debemos respetar a los padres, según Efesios 6 del 1 al 3, y si mi mente no me falla, Colosenses 3, verso 20. Entonces, estas autoridades deben ser respetadas. Y hablando de los padres y conectando así rápidamente con la teoría de la autoridad civil, respetar a los padres es la primera autoridad que toda persona que nace en esta vida conoce. Bueno, de hecho, aún los 10 mandamientos, Héctor, los 10 mandamientos que son una reflexión de la moralidad más perfecta. Así es. Incluye como el mandamiento que está después, que tiene que ver con Dios, del respeto a los padres. Exacto. Y da una promesa. El único mandamiento que tiene promesa tiene que ver con respeto. El hecho de que eso, y mira algo, Dauria, qué interesante, el hecho de que esos mandamientos están destinados a lograr eso, respeto a la autoridad divina y respeto a la autoridad terrenal paterna, que es el punto de partida de toda autoridad que se conoce, es allí donde los hijos por naturaleza misma tienen un apego a los padres. Claro que sí. Lo aman, y al amarlo también experimentan ese sentido de reverencia y de respeto, y luego los padres van enseñando eso, enseñan la autoridad divina, y luego entonces si la familia crece, está lista para respetar otras reglas y luego las reglas de la sociedad, y así se puede captar de manera natural el elemento de la autoridad divina. Sí. Y ahí lo que tú puedes ver lo siguiente: Dios crea, tiene autoridad sobre ti como creador. Ahora Dios usa a los padres como medios a través del cual él sigue creando. Eso es la siguiente entidad de autoridad. Así es. Vamos a esta pausa y al regresar, Dauri, entonces entramos de lleno a esa parte que tiene que ver de cómo el cristiano se relaciona con las autoridades. Podríamos decir, Héctor, tal vez aparte de eso, añadir, que vamos a ver el aspecto de que toda autoridad es ordenada por Dios. Entonces, ¿cómo nos relacionamos nosotros con esas autoridades? Así que no se vayan, regresamos rápidamente. Estás escuchando Fe y Sociedad. Dauri, sería bueno quizás, yo sé que hay algunos elementos del Antiguo Testamento que podemos mencionar, pero creo que sería oportuno partir de una declaración puntual, directa, explícita, que de hecho son los pasajes que nos permiten a nosotros entender mejor los temas. A veces hay pasajes que no son muy claros y utilizarlo como punto de partida o como base para concebir una idea o concluir una idea. Entonces deberíamos tener una declaración explícita. Por ejemplo, en Romanos 13, del 1 al 7, yo solo voy a pensar así generalmente en el pasaje, porque es muy largo para leerlo, pero nuestros amigos pueden anotarlo allí en el chat. Yo les pido que por favor pongan ahí cada pasaje bíblico que demos. Quiero pedirle a todos los oyentes que puedan ponerlo de una vez para que quede un registro de esos pasajes y ustedes puedan volver y recogerlo de allí. Romanos 13, del 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad establecida sino aquella que proviene de Dios. Y las que hay, Dios la ha constituido. Así que, noten ahora, así que a manera de conclusión, el que se opone a esas autoridades se está oponiendo, no dice a Dios, dice se está oponiendo a lo que Dios ha constituido. Y los que se oponen van a recibir condenación para sí mismos. El hecho es que los gobernantes no están de hecho para infundir terror, dice Pablo, para el que hace lo bueno, sino para el que hace lo malo. Si tú haces lo malo, entonces tienes que saber que si tú violas las reglas de tránsito, el policía te va a parar y te va a poner un ticket, pero no le va a hacer eso al que pasa la luz a su tiempo. Así que el principio es claro. Si tú haces lo malo, tú tienes que temer. Él no lleva la espada o la autoridad o el arma de balde. Él es un servidor de Dios, es un vengador que va a actuar rápidamente, por lo cual es necesario que nosotros estemos sujetos a esas autoridades. Y con esto voy a concluir el pasaje. Me gustaría ver tu parecer, Dauri, que es necesario estar sujeto, no solo por razón del castigo, es decir, no solo por el ticket que me pueden poner para seguir el ejemplo que puse, sino también por motivo de conciencia. Sí, eso es correcto. En otras palabras, debe haber una motivación interna
que fuera de lo que es la consecuencia externa, Que se aprendiera en casa, ¿no? sí, funja como la base Ay, ay, ay. para nuestra relación con el gobierno. Y en ese contexto yo quisiera decir, Héctor, que las formas de gobierno, las autoridades que hay, de alguna manera reflejan lo que Dios quiere para mantener una estabilidad de la justicia, que al final Él es el justo. Nosotros tenemos un sentido de justicia como seres humanos, aunque es imperfecto, pero tenemos ese sentido de justicia y eso viene de Dios. So, las autoridades son una forma de Dios mantener que el ser humano pueda vivir en orden y hasta cierto punto pueda seguir manifestando ese sentido de justicia en el cual se condena al culpable, ¿ok? Y se absuelve al inocente. Eso es parte de también lo que hacen las autoridades. Para eso ponen el orden. Y en ese sentido, entonces, podemos decir que Dios, si las autoridades que hay son puestas por Dios, al final, Dios es quien tiene control de esas mismas autoridades. Y si vamos al Antiguo Testamento, tenemos unos antecedentes muy interesantes en el Antiguo Testamento. Sí, sí. Um, Por ejemplo, Dios y las autoridades. Sería bueno poner un ejemplo, algunos ejemplos en esa dirección. Sí, hay varios ejemplos. Por ejemplo, en la Biblia nosotros hablamos de la monarquía israelita. Dios había creado la monarquía, había elegido a los reyes, pero si te das cuenta, otras naciones que no eran del pueblo israelita tienen incidencia en esa relación con Dios. Por ejemplo, en el caso de Naamán, se dice que Naamán era un hombre muy valeroso y que a través de él Dios había dado victorias a Siria, según dice el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Una forma de decir que Dios obra a través de las autoridades establecidas, incluso más Sí, allá de su pueblo. sí, ¿cómo es que dice que Dios le dio victoria a Siria? Otros también usaron argumentos, por ejemplo, Necao, el rey de Egipto, cuando él iba a luchar contra Asiria, precisamente, que viene Josías y se le interpone, le dice, mira, yo no voy a pelear contigo, yo siempre te estoy pasando por aquí. De hecho, fue Dios que me mandó y que me dijo que me diera rápido. Esa concepción que tenía el rey Necao, fuera que lo usara como argumento, lo que sea, pero Sí. es interesante esa relación. En el libro de Jeremías y de Isaías encontramos que Dios llama a Ciro por nombre. Exacto. Y antes, muchos siglos antes de que naciera, ya lo había llamado por nombre y habla de él como su siervo. Y también como su ungido. Como su ungido, y ungido es Mesías, como una especie de Mesías. Su designado. Claro. También se habla de Nabucodonosor y se dice Nabucodonosor, mi siervo. Mi siervo. Y Dios, cuando su pueblo no cumplió con los mandamientos o se fue a la idolatría, Dios ahora usa un imperio pagano como su instrumento, en este caso Babilonia, lo usa como su instrumento para traer castigo al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Así es. El mismo Nabucodonosor, cuando Dios interactúa con él a través de Daniel y de forma directa cuando le da un sueño a él respecto a las naciones, tú ves esa interacción, el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 3 y el capítulo 4, es en el capítulo 4 cuando Nabucodonosor finalmente entiende. Se convierte en un siervo de Dios. Y hace una proclamación. Y lo que Dios no logró con Israel, ahora lo logra con Nabucodonosor, porque al tener un poder general del mundo con ese entonces, ahora le envía una carta a todas las naciones bajo el cielo, alabando al Dios de los israelitas, y ahora dice que no hay reinos sino él. Él quita y pone reyes, dice Nabucodonosor, y los reconoce como quien da la autoridad. El concepto que tú hablabas del Nuevo Testamento, de que las autoridades son puestas por Dios, Nabucodonosor admite eso y lo dice y declara eso a las demás naciones. Ahora, naturalmente, Dauri, aquí viene algo interesante, que las autoridades han sido constituidas o establecidas por Dios. Eso responde a varias cosas. Una, no es para que nosotros ahora creamos que hay que someterse a todo lo que una autoridad dice. Claro, eso lo veremos más adelante. Otra cosa es que Dios está obrando a través de un orden establecido, porque estamos en un contexto de gran conflicto. Hay que poner límites al mal.
Claro. Y cuando los poderes existen, cuando la autoridad civil existe, se configura, se conforma, se establece, es precisamente para que el poder se convierta en una potencia pacificadora. Correcto. En una Mantener la potencia paz. donde la gente pueda tener una forma de vida que tenga orden, que respete normas, que respete reglas y la convivencia mutua sea viable. Claro. Y cuando Dios, por ejemplo, usa esas naciones, siempre la usa con su propósito. Por ejemplo, cuando Babilonia se excede en el castigo, Isaías entonces ahora dice que Dios va a castigar a Babilonia. Y te das cuenta entonces que al final Dios sigue teniendo control de la historia y de las naciones que son impuestas. De hecho, David, me gustaría que en un futuro pudiéramos tratar un tema así, más o menos como la filosofía de la historia, porque, por ejemplo, una nación siendo instrumento de Dios y utilizada por Dios para establecer cambios en ciertos lugares, dentro, no solo interno, sino también a veces externo, es un tema delicado, pero es un tema interesante, porque ahora vemos a Dios utilizando una nación que no necesariamente representa realmente los valores de su reino, de su principio, pero sí les sirve para disciplinar a otra que se ha excedido, se ha tornado anárquica o intolerante o perseguidora, o se ha degenerado moralmente. Es interesante. Y en el caso de Ciro, ahora Ciro, Medo-Persia, ellos son los que ahora dan el edicto para que Israel regrese a su nación y es evidente que Dios está al control, ya que Dios ha predicho que eso va a suceder. Y ahora en Daniel 12 y 17, aquí podemos ver cómo Dios a través del profeta declara los poderes y los gobiernos que regirían el mundo hasta que el mundo se termine. Desde ese punto de vista, estamos notando nosotros cómo este concepto de que todas las autoridades son puestas por Dios, en su sabiduría, ya Dios había declarado a través del profeta cada autoridad, cada gobierno que pasaría desde ese momento hasta que él pusiera su propia autoridad en el mundo. Dauri, en ese contexto, para quizás movernos a un punto que es esencial y que está íntimamente relacionado con esto. Si Dios se relaciona de esa manera con las autoridades, ¿cómo el creyente debe relacionarse con esas autoridades? Interesante. Entonces, comentando un poquito algo que dijiste anteriormente, de que Dios había dado una profecía de que Israel regresaría a su tierra y que cuando Ciro aparece como ese escogido, ese ungido, ese siervo de Dios que ha de cumplir el propósito divino. De hecho, se entiende que cuando Ciro escuchó esa realidad, el libro de Profetas y Reyes precisamente dice que él quedó maravillado y sorprendido que el Dios soberano de Israel lo escogiera para esa misión y que él decidió sumisa y voluntariamente cumplir el propósito divino. De hecho, leía un comentario sobre Ciro y el autor decía que Ciro es de los reyes del pasado, la epítome, el modelo y el ejemplo del rey justo. Y aquí viene algo interesante ahora. ¿Por qué con Persia, en el caso con Ciro a la cabeza, que se puede cumplir la profecía? Mire, a veces nosotros pensamos que el cumplimiento de la profecía ocurre como a la fuerza. Bueno, ocurre con la oposición del mal. Sí. Pero Dios crea condiciones sociales, políticas, religiosas incluso, para que puedan cumplirse sus predicciones. Por ejemplo, Israel vuelve. Ok, pero ¿por qué con una monarquía como Nabucodonosor, un hombre rebelde, testarudo, dominante al principio, aunque termina como un siervo, no es bajo esa forma de gobierno? Es interesante notar que los primeros atisbos de libertad religiosa surgen a partir de las legislaciones que Ciro propicia. En el cilindro de Ciro, que es un documento en arcilla, hay evidencia de las primeras declaraciones a favor de la libertad religiosa. Ciro, cuando invadía una ciudad, reconstruía los templos y respetaba la religión y la adoración de los pueblos a sus dioses. Así que como Ciro respeta eso, nota la actitud de Ciro ante la voluntad divina, dice, ok, yo voy a respetar eso. Es algo honesto,
pero es algo que propicia el cumplimiento. Así que con Ciro y no con Grecia o con la misma Babilonia es que se cumple la vuelta de Israel a su tierra. Interesante. David, entonces hablemos un poquito de el creyente y las autoridades. Si Dios hablemos un poco de eso. ¿Cómo se relaciona entonces el creyente con las autoridades civiles? Bueno, ¿Puedes tú mencionar algún ejemplo y luego yo pondré otro? Ya tú leías, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, que las autoridades son impuestas por Dios. Yeah. Y que ahora nosotros debemos tener una actitud correcta en respetarlas. Cierto. Por ejemplo, si encontramos algunos antecedentes del Antiguo Testamento, Abraham, por ejemplo, ¿cómo Abraham se relacionó con las autoridades de los lugares donde él estaba? Es un caso interesante porque eso es un caso muy antiguo, Dauris. Bien antiguo y puede servirnos a nosotros de un argumento o de base que nos dé una enseñanza acerca de nuestra actitud también frente a los gobiernos o frente a la autoridad. El caso de Abraham, tú sabes que Abraham salió de Ur de los Caldeos, salió precisamente de Babilonia, porque Dios lo llamó y lo lleva a la tierra de Canaán, una tierra desconocida. Y la relación que Abraham tiene con los habitantes del lugar siempre fue una relación respetuosa, aunque a veces habló mentira y se vio envuelto en problema por eso, pero fue una relación. La fragilidad humana, Laura, la fragilidad humana. Sí. El caso de Egipto, cuando él fue a Egipto, el caso de Abimelech, el caso de los Eteos, por ejemplo, cuando él quería comprar un lugar para enterrar a su esposa y pagó por ello, y dice de buena ley entre mercaderes. Él respetaba las leyes. La relación de Abraham con Melquisedec, que no solo era sacerdote a quien le dio el diezmo, sino que era rey de Salem. Y cuando hizo el pacto cuando violaron, no, eso ya fue Jacob. Sí. En el caso del gobernante de Sodoma, quizás, ¿por qué quisiste conectar ahí? Sí. Pero Abraham, la relación que él tenía con las autoridades es una relación de respeto a las leyes del lugar y a la misma autoridad también. Dauri, yo estoy allá en la tierra de Canaán en los tiempos de Abraham. Mi mente está ahí ahora y yo me estoy imaginando a Abraham llegando ahí y Dios diciéndole, todo esto es tuyo. Entonces, Abraham llega allí como el dueño de la tierra. Interesante. Está dando el dueño de toda la tierra. Entonces, Abraham pudo haber llegado con una actitud de prepotencia ante los demás. Aquí yo soy la autoridad. Como yo soy el dueño de esto. Sin embargo, la forma en la que Abraham se trata con ellos es de respeto. En el caso del rey de Egipto, un poco más distante porque está quizá fuera del entorno de lo que él va a heredar, pero Abimelech es importante porque está en el entorno de la tierra de Canaán. Yo quisiera que avancemos un poquito, Héctor. José también tuvo esa actitud de respeto. Y lo que ya Dios había ordenado, ¿verdad? Que donde quiera que tú estés, Jeremías le dijo, oren por la ciudad donde vayan a estar, porque la paz de ellos será su paz. Cuando la ciudad se beneficia, ustedes también van a ser beneficiados si están allí. En el concepto es repetido en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, orad por el rey. Y es interesante notar que el mandato a respetar las autoridades en el Nuevo Testamento es en un contexto donde es una entidad opresora. Roma, por ejemplo, que era quien gobernaba el mundo, ponía la justicia. Se habla, por ejemplo, de la Pax Romana, y aún con todo y ser bien rudo, mantenía la paz en el mundo. Y bueno, la Pax Romana llega porque hubo un momento en el que Roma ya no tenía oponentes. Sí, entonces, pero aún así, con lo rudos que ellos eran, el mandato es dado. Por ejemplo, Pedro también tiene un concepto similar al de Pablo. Dice que respetan las autoridades. Ellos vivían un tiempo, por ejemplo, cuando Nerón gobernaba, y Nerón, el tipo era un déspota, al punto que perseguía a los cristianos. Y aún con eso, el concepto está de que se respetan las autoridades. Yo creo que cuando Pablo dijo que respetemos las autoridades porque han sido establecidas con Dios, se estaba haciendo un comentario ampliado de la declaración de Cristo que dice, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y al mismo tiempo, discúlpame, igualmente en Timoteo, Pablo
en Primera de Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 3, así que escriban ese pasaje ahí nuestros amigos oyentes. Pablo dice que exhorta que nosotros oremos y hagamos súplicas por los gobernantes, porque eso nos conviene porque podemos vivir pacíficamente, Claro que sí. y sosegadamente y con dignidad. ¿Sí? Son términos interesantes. Y Sí. creo también que ese es un comentario ampliado del principio de Jeremías. Oren por la nación donde ustedes van, porque en el bienestar de esa nación, que se puede lograr a través de la oración, la intervención divina a través de la oración, nosotros tendremos entonces la oportunidad de vivir sosegadamente. Y Dauris, un detallito más que no quiero que se me olvide. Así como Roma era un imperio terrible, fuerte, que en algún momento fue opresor de la iglesia cristiana, no era el momento para desatender el mensaje de Pablo. Al contrario, era el momento para mantenerlo en tensión, continuar. Sí. Porque, por ejemplo, Daniel en Babilonia no significa lo mismo, no está bajo un imperio opresor que los gobernó y que los llevó en cautiverio. Eso hay que pensarlo. Sí, hay dos cositas más, Héctor, que quisiera mencionar para que tal vez vayamos concluyendo, ya que nos queda poco tiempo, y es el hecho de que no solamente debemos orar, sino que también debemos levantar nuestra voz profética cuando algo no está funcionando bien, cuando hay abusos, cuando hay injusticias. Eso es nuestro deber como cristianos hacer eso. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando este muchacho estaba haciendo algo malo, el Herodes, él le dijo a él lo que estaba haciendo mal. Esa voz profética se levantó. O sea, no estoy diciendo ahora que nosotros como cristianos vamos a estar, que el presidente hizo esto y vamos a estar encima de eso. El ejemplo aquí es la voz profética. Nosotros como cristianos no podemos quedarnos tranquilos ante las injusticias que puede cometer una nación, sino que tenemos que elevar nuestra voz en contra de eso no contra las autoridades que ejercen mal el ministerio que tienen encima. Esas declaraciones que tú haces nos introducen en el aspecto final de cuáles son los límites de la obediencia del cristiano a las autoridades civiles. Yo puedo, por ejemplo, señalar 3, pero lo voy a mencionar rapidito y me imagino que tú tendrás algún comentario también. Por ejemplo, en Hechos 4, 19 al 20, cuando a los apóstoles se les estaba prohibiendo predicar el evangelio, hablar de Cristo, ellos dijeron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en el capítulo 5, verso 27 al 29, la popular frase: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, uno de los límites que no podemos pasar es si el gobierno establece, por ejemplo, una legislación, una ley que nos prohíbe a nosotros adorar, por ejemplo, un día, o decirnos cuál es el día cuando creemos que no es ese día, o nos prohíbe predicar el mensaje, el evangelio como nosotros lo entendemos. Entonces, siempre y cuando no le haga ningún daño a nadie, excepto que traiga nuevos conversos, entonces ahí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. U obligarnos a hacer algo que va directamente en contra del principio como y de Daniel, los ideales, de las capítulo 3, que nosotros tenemos basados en la Biblia. Como Daniel capítulo 3, claro, donde se les dijo a los jóvenes hebreos que cuando los instrumentos sonaran, adoraran la estatua. Ellos dijeron, tú sabes la frase, nosotros no lo vamos a hacer. Haga usted lo que haga, no importa lo que sea. Dios puede librarnos, y si no nos libra, entonces tampoco así lo haremos. Así es. Entonces, resumiendo, la actitud del cristiano hacia las autoridades civiles debe ser una actitud de respeto, y los límites de ese respeto van cuando la autoridad civil tiene una instrucción o ley o mandato que va en contra de nuestra convicción religiosa y que pone en juego nuestra lealtad a Dios. Al final, nuestra lealtad a Dios debe estar por encima de la autoridad civil, y por esa razón es importante que mantengamos este balance. Así es que yo les animo a todos ustedes a que puedan reaccionar de forma adecuada. Hay un elemento que no tocamos, pero no tenemos tiempo ya para eso, hemos terminado, y que Dios nos pueda bendecir y que podamos seguir creciendo y conociendo estos temas, y que tu actitud hacia la autoridad sea la actitud que hemos mencionado, con respeto, pero al mismo tiempo que tu lealtad esté por encima a Dios. Recuerden, nuestros amigos oyentes, que si les gustaría que pudiéramos tratar algún tema en particular, puedan escribirnos a nuestro correo electrónico feysociedad7@gmail.com.
Allí pueden escribirnos con algunos detalles explicándonos por qué les gustaría que tratáramos ese tema y cuáles puntos de ese tema preferirían que se abordaran. Así que reafirmamos que las autoridades han sido establecidas por Dios. Todo eso empieza en el hogar y se extiende gradualmente hasta la sociedad, y luego se supone que estamos aptos en condiciones de aceptar esa autoridad solo con cierto límite cuando ellas toman decisiones que violentan los principios del gobierno divino. Que Dios le bendiga y le dé un día bendecido, un resto del día bendecido, y nos vemos entonces la próxima semana con nuestro próximo tema. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.